Hola gente, ¿cómo están? Buenas, buenas. Una vez más el León de Judá. Toby junto con Dami. Es un placer. Ya, bueno, primero que nada agradecerles porque creo que hoy estamos cumpliendo 3 meses ya del programa. Sí, gracias a Dios. Arrancamos en septiembre, estamos cerrando diciembre. Arrancando diciembre, perdón. Bueno, estamos terminando el año. Exacto, en pocas palabras. En pocas palabras, fue un lindo año en el cual pudimos empezar esto de vuelta. Sí. Porque para los que no conocían, esto antes también era un canal de streaming, pero que fue para atrás. Porque no estábamos tan capacitados en el tema de todo, en pocas palabras. De computación, del sonido. Y gracias a Dios me envió un compañero acá que es Dami, en el cual él aporta su parte, cada uno va aprendiendo y nos vamos enseñando de ahí a... Pero es lindo cuando el Señor abre una puerta que sabemos que el enemigo no puede cerrar. Porque usted no lo sabe, ¿no? Ustedes no lo saben, pero hay programas que no han salido. Exacto. Hay programas que hemos cortado. Hay programas que se han eliminado de la nada. Exacto. Que tuvimos que volver a grabar. Pero eso es una clara demostración de que el Señor está ahí. Porque sabemos que cuando el enemigo mete mano, es porque venimos haciendo las cosas bien. Exacto. Dice que a Job el enemigo le metió mano porque era hombre perfecto delante del Señor. Sí. Entonces ahí tenemos otra enseñanza que es que cuando nos pasan cosas malas es porque venimos haciendo cosas bien. Exacto. A pesar de que no entendamos por qué. Claro. Pero hoy no venimos a hablarle de eso. Hoy tenemos un tema, como me gusta decir a mí, eclesiástico. Un tema que es importante, pero que no le damos importancia. Muy serio. Muy serio. ¿No vieron que hoy no vinimos de gala? Es tema. El tema de hoy es la excusa. Exacto. Ustedes dirán, ¿la excusa? Sí, porque dentro de la iglesia y fuera de la iglesia hay mucha excusa, tanto como para acercarse a Dios, como para servirle a Dios. Como para hacer cualquier cosa. Claro. En pocas palabras, te puedes excusar para no barrer, para no limpiar. Para no hacer nada. Exactamente. Y yo quiero que arranquemos con un pasaje que se encuentra en Génesis 3. Bien. Que nos habla primeramente de un hombre que al haber visto la macana que se mandó se escondió. Exacto. Que eso también es una forma de excusarse, no aparecer. Y después, del 11 en adelante, tenemos verdaderamente la excusa. Pero si querés leerlo completo, Génesis 3. Ok, vamos a leerle esto. Génesis 3. Vamos a leerlo del versículo mejor del 6 porque... Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera e hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu polvo andarás. Ahí está. Primeramente vemos una de las primeras excusas, ¿no? Dice que Adán tuvo miedo de la presencia del Señor porque estaba desnudo. Exacto. ¿Y qué hizo? ¿Afrontó el problema? ¿Afrontó el miedo? ¿Afrontó las circunstancias de lo que había hecho? No, dice que se escondió. Ahí ya tenemos la primera excusa que pone Adán. Sí. Dice: Señor, estaba desnudo.
¿Cómo voy a estar delante de tu presencia si estaba así? Exacto. Estamos hablando del primer hombre, la creación de Dios. Sí. ¿Y cómo puede ser que esa excusa se sigue usando hasta la actualidad? Que tenemos que decir, no, primero me tengo que poner las pilas, me tengo que poner bien para ir a la iglesia. Exacto. Tengo que ordenar mi vida para después ir a la iglesia. Entonces nos damos cuenta que la excusa viene desde el año de la creación. Exacto. Y no ha cambiado mucho. Es decir, estaba desnudo. ¿Cómo voy a ir a tu presencia si estoy desnudo? Exacto. Pero dice que cuando el Señor interroga, quiere limpiarlo, quiere decirle lo que hizo mal, diciéndole, ¿comiste del árbol que yo dije que no comieras? Sí. Dice que Adán, aún no contento con excusarse la primera vez, dice, la mujer que me diste. Sí. Algo que ahora se repite mucho. Cuando el Señor quiere intervenir en nuestra vida, decimos, y es la vida que me dio el Señor. Sí. ¿Cómo puedo servir a un Dios que me dio esta vida? ¿Cómo puedo acercarme a un Dios que me hace sufrir? ¿O no? Vos que vas al evangelismo, ¿no te dijeron nunca? Sí, ¿cómo puedo acercarme yo al Señor si hay guerra, si hay muerte, si hay... Entonces, tenemos que entender que la excusa es una ventaja para nuestra carnalidad. Sí. Porque al excusarnos tenemos salida para seguir haciendo lo que nosotros queremos. Entonces, tenemos que entender que la excusa es, ¿cómo decirlo?, un atajo para seguir en el pecado. Porque nos alejamos de Dios por una buena razón para seguir haciendo lo que nosotros queremos. Sí. Entonces, cuando leemos esta palabra, ¿no? Yo, en lo personal, me acuerdo de algo que contó mi papá. Como siempre, ya es costumbre, ¿no?, que lo nombre, pero como mi papá no me puede recriminar nada. Mi papá, un hombre que estudió la palabra, que... Un doctor de la ley. En pocas palabras sí, porque Sí. ha tenido estudios bíblicos. Mi papá, este hombre iba a decir, mi papá se estaba por recibir de evangelista internacional. Vieron que hay estudios para recibirse de varios ministerios. Antes de recibirse, mi papá empieza la facultad. Sí. Para los que no saben, muchas veces en las facultades hay departamentos cerca y gente que va desde distintas provincias se queda ahí. Sí. Mi papá, en su carnalidad, le gustaban las mujeres. Sí. Entonces dijo, mira, señor, yo prefiero alejarme por un tiempo, Sí. para no ensuciar tus atrios y a darme a los placeres de la carne, porque a mí me gustan las mujeres. Sí. Se aparta mi papá, hace todo lo que él quería hacer y él vuelve a los caminos del Señor. Mira, la redención del Señor, que sí. Mi papá tiene un testimonio que es muy fuerte. Mi papá se acerca a los caminos del Señor y aún ungido como pastor ya, pasa por un cáncer terminal. Él recapitulando todo lo que había pasado. Lee la palabra que el que fornica contra otra persona, contra su propio cuerpo, peca. Leemos la escritura y dice que nadie partirá de esta tierra hasta pagar el último cuadrante. Sí. O sea, imagínense lo que puede hacer una excusa. Por querer agradar al Señor de me alejé de tu presencia porque estaba desnudo. No, por la vida que me diste. ¿Cómo puedo yo servirte si pasan estas cosas? Si a mí me gusta esto. Sí. Nos entregamos a los placeres de la carne y terminamos sufriendo, echándole la culpa a Dios. Ejemplo claro de la excusa, ¿no? A ver, que nos van a pasar cosas malas, sí. Sí. No somos excepto de esas cosas. Pero hay algo, la palabra creo que es en Romanos 2, que dice que delante de Dios somos inexcusables. Delante de Dios no podemos decir la vida que me diste, la mujer que me diste, me alejé de vos porque estaba mal, porque me abandonaste, porque me desamparaste. Delante de Él somos Inexcusables. qué palabra. De entender que la excusa es para darnos al placer nuestro. Porque Adán se excusó después de haber hecho lo que él quería. Moisés, un hombre
que venía haciendo unas cosas mal porque había matado a un egipcio, se había ido al desierto, ya había tenido a su esposa, estaba acostumbrado a vivir en el desierto, en el pecado, alejado de todo. Sí, Cuando recibe el llamado de Dios, Dios le dice que él iba a hablar con los faraones, que él era un hombre del cual tenía que hablar. sí. Le dijo que sea el Señor. Le dijo, ¿cómo puedo hablar de eso? Muchas veces ponemos nuestros problemas como excusa para no servir al Señor. Exacto. ¿Cómo puedo servir al Señor si mi familia es un desastre? ¿Cómo puedo subirme a los atrios si no sé cantar? Si no me salen las palabras para predicar. Y yo se lo digo porque hubo un tiempo en el cual yo primeramente priorizaba servir el TEC, el coordinar. Que no está mal, aclaremos esto. Pero yo porque tenía miedo de equivocarme, de decir algo mal. Ponía de excusa eso, resignándome a lo que el Señor quería. Porque cuando el Señor nos llama a un servicio, a un lugar, no es, no, pero déjame que solucione esto, no, pero es sí y amén. Las 10 vírgenes, cuando fueron a la boda y el esposo le dijo, apartado de mí porque no os conozco, le dijeron, no, lo que pasa es que nos quedamos justo sin aceite. Y Sí, por más que esas vírgenes después fueron a buscar aceite, ya la tarde. ya era tarde. ¿Qué excusa puede entrar en ese momento de nuestra vida? Creo que la pregunta hoy sería, ¿cuántas excusas más vamos a tener? Porque estas mujeres verdaderamente no era una excusa, porque era la verdad, se habían quedado sin aceite, Sí, pero ya era demasiado tarde. Podían decir, me quedé dormida, que era una excusa válida, pero cuando vino el esposo no estuviste. exacto. Moisés podría decir, sí, yo hablé con Dios, y el Señor me dijo todo eso, yo era tartamudo, poniendo su necesidad por encima de la voluntad de Dios. Gente que no viene a la iglesia porque la iglesia está pagada. Y sabe, a mí me da, no bronca, me da mucha tristeza por esas personas que no entienden que con que un alma se arrepienta hay fiesta en los cielos. Sí, ¿verdad? O sea, tenemos que entender que el que se excusa es un cobarde. Y use la responsabilidad Pero, de reconocer. pero verdaderamente, más allá de como hablábamos el otro día del emocionalismo, para que usted traque al Señor, no. El que se excusa es un cobarde al ver la gloria de Dios. Porque imagínese si Moisés hubiese dejado llevar por la excusa. No hubiese ido. Imagínate todas las cosas que se hubiese perdido. Ver la espalda del Señor, ver cómo el mismo dedo del Señor escribía los 10 mandamientos. Sí, Todo por una excusa. Limitar el poder de Dios. Eso es excusarse. O nunca escuchaste la de ¿cómo el Señor va a hacer algo en mí? ah, sí. ¿Cómo el Señor me va a cambiar? ¿Cómo el Señor me va a usar si mirá con lo que soy? Limitamos el poder de Dios. Eso, para mí, verdaderamente es la excusa. Limitar el poder y la autoridad del Señor. Si vamos a la palabra en Lucas 5:27, o no, vamos a Lucas 5:1, nos habla de lo que verdaderamente es una persona que primeramente se excusó, pero después reconoció verdaderamente la voluntad de Dios. Lucas 5:1. Dice la pesca milagrosa. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y entra y echa vuestra red para pescar. Respondió Simón, le dijo, maestro, todas las noches hemos estado trabajando y nada hemos pescado,
Más en tu palabra echaré la red. Y habiendo... Ahí. Esa es la palabra clave. Ajá. Que nos lleva a otra pregunta. Que dice, si soy imperfecto, ¿puedo servir a Dios? Mira este hombre, el cual en su trabajo era un hombre impoluto. Pescador que pescaba a la hora que tenía que pescar. Cansado. No es que se lo dijo a un enviado de Dios, Pedro. Se lo dijo a Jesús. Dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando. O sea, primero quiso poner una excusa. Sí, Pero dice que, más en tu palabra echaré la red. O sea, que este hombre primero iba a limitar el poder de Dios. sí. Porque se quería a su casa. Sí, Pero después imagínate. se dio cuenta que por la palabra nos damos cuenta que el poder del Señor es ilimitado. De que el Señor hace cosas donde nosotros no las vemos. Entonces, creo que las excusas nos privan de ver las maravillas que puede hacer el Señor. Imagínate este hombre dice, vos sabés pescar, yo soy un pescador que sé a qué hora se pesca. A la tarde voy a sacar un pez. Terminá tu predica y me voy a mi casa a dormir. Pero no, este hombre dijo, mirá, toda la noche estuvimos pescando. Yo sé de esto. Pero si vos lo decís, si vos me mandás, tengo que ir. Exacto. Pero lo volvemos a decir, porque la palabra y voluntad del Señor cuando nos llama es sí y amén. Creo que estamos entrando en sintonía y en claridad lo que el Señor quiere hablar en esta noche, ¿no? De decir, no me quiero excusar más. No quiero ponerme ni cubrirme con nada. Simplemente decir que sí, que me equivoqué, que soy imperfecto, que lo he hecho con mi fuerza y no lo pude hacer, que intenté yo mismo, pero ahora entiendo que es por la palabra de Dios. Sí, sí, si no también podemos hacer lo mismo que hizo Pedro. Pues, excusarnos delante de Dios, porque también eso revela lo que hay en nuestro corazón. Y al hacerlo, a excusarse delante de Dios, después tomar una iniciativa para cambiar, ¿no? Y no solamente confiar solamente en la excusa y alejarnos, sino que a través de la excusa nos podemos acercar a Dios. Mira, esta palabra nos habla de un hombre que con su fuerza ya no podía hacer nada porque estaba cansado. Sí. Que con su raciocinio no podía hacer nada porque se estaba durmiendo. Uh-huh. Pero que con su corazón bastó en la fe de su corazón para que ocurra el milagro. Por ahí vos en tu cabeza pensás que no podés cambiar. Pensás que, ¿cómo el Señor me va a usar si yo me drogaba, si yo fumaba, si yo vengo haciendo las cosas mal? Que con tu fuerza las venís peleando, tratando de dejar esa adicción, intentando mejorar tus cosas y no se te da. Con la fe de un corazón, las excusas se rompen y entra el poder de Dios. Qué palabra que nos enseña este hombre. Decir, maestro, hasta acá la peleé yo. Hasta acá puse la excusa de que vos no podías entrar en mi corazón, de que cómo iba a poder yo servirte a vos si tengo esta dificultad. Pero tu palabra me dice que ante vos soy inexcusable, que no tengo excusa delante de vos. Por tu palabra echaré la red. Pero bien decíamos el programa anterior, Pedro no fue solo a hacer la pesca milagrosa. Sí. Dice que Jesús se subió en la barca con él. Algo maravilloso. De que la excusa muchas veces es como una traba que el Señor entra en nuestra vida. Sí. Porque si vemos la historia no me gusta decir contexto, pero en la circunstancia que estaba pasando, dice que Pedro estaba yéndose ya para su casa. Estaba ahí la barca en la orilla, Sí, se estaba por ir. Y que el Señor entró. Sí. Entonces le dice, pongá mar adentro. Muchas veces nuestra excusa impide que el Señor entre en nuestra vida, entre en nuestro corazón. Porque imagínate Moisés, que primeramente le puso una barrera al Señor. Dijo, está todo bien, entiendo tu propósito, pero yo soy tartamudo. Sí. Le puso una barrera hasta que el Señor le demostró que esa excusa estaba limitando el poder del Señor. Sí. También la excusa hace un bloque en nuestra cabeza propia, ¿no? Si también lo pasamos en el pasaje de Jeremías, que Jeremías le dice al Señor, ¿cómo voy a hablar si soy niño? Y Dios le dice, no digas que sos niño, le dice,
porque a donde yo te envíe irás y hablarás lo que yo te diga. Entonces también las excusas son mucho para pretexto de hacer lo que uno quiere y el hecho de no rendir la voluntad de uno, porque se trata mucho de una negación completa. Creo que una de las historias que nos habla verdaderamente de una excusa es la historia de Jonás. Ah, sí. Que cuando el Señor lo manda a predicar a Nínive, ¿a Nínive era? A Nínive. Jonás dice, Se va para allá. mira, Señor, si yo voy y digo lo que vos decís, ellos se van a arrepentir y no se va a cumplir. Entonces me voy a otro lugar. ¿Qué excusa que hasta el día de hoy estoy usando? Mira, Señor, si yo voy y digo verdaderamente la palabra que vos querés, el pueblo va a quedarse quebrantado, entonces yo me voy a la carne, voy a hacer lo que yo quiero. Total, si la palabra dura no le gusta a ninguno. Yo prefiero irme a hacer las cosas que a mí me gustan, decirle que Dios en algún momento me va a cambiar. Y nos vamos directamente, en este caso no a la boca del lobo, a la boca del pez. Sí. Pero ahí es donde queremos ir. Que las excusas no nos lleven hasta ese punto. Que la excusa no nos termine llevando a la perdición. Sí, en vez que nos coma un pez, pescar peces, como hizo Pedro, ¿no? En pocas palabras. Claro. Mira, Adán, por esas excusas que puso, se terminó yendo del huerto del Edén. Sí. Por decir, no, me alejé de tu presencia porque está mal, porque está desnudo. Sí. No, la mujer que me diste vos, Jesús, que... Esa excusa lo terminaron desechando del huerto del Edén. Esas excusas que estás poniendo al servicio, al acercarte a Dios, al aceptarlo en tu corazón, te están desterrando del reino de los cielos. Te están llevando a la boca del pez. Es preferible ir caminando tranquila a Nínive que esperar que te llegue un pez. O es preferible que te insulten a vos, que digan, este tartamudo me viene a hablar a mí, este tardo para hablar viene a hablarme que el Señor le dijo. Sí, pero exacto. Pero que cumpla la voluntad de Dios, a que te excuses y la voluntad del Señor no se cumpla. Sí, es más, cuando el Señor le habla a Ezequiel, le dice a Ezequiel que vaya y le habla al pueblo. Escuchen o dejen de escuchar. A veces hay situaciones en que Dios te manda a hacer lo que Él quiere, a pesar de que te escuchen o no te escuchen. Es preferible hacer la voluntad de Dios porque nos libra de un peso. Es más, hay un hombre en la Biblia que predicó por un montón de lugares, pero dice que en la predica de ese hombre no se convirtió nadie. Pero este hombre iba para cumplir la voluntad del Señor. Exacto. Mire qué excusa que podría haber metido ese hombre. Mira, yo voy y predico por donde vos me mandás, pero no se convierte nadie. No, ninguno quiere ablandar su corazón. Pero cuando el Señor nos envía a hacer algo es sí y amén. Qué linda manera de entender la voluntad de Dios. Sin excusas, sin peros. Porque, para serle franco y directo, el Señor no puso una excusa ni un pero para morir en la cruz. Exacto. Y cuando se quiso excusar fue y habló con su padre. Le dijo que se haga tu voluntad y no la mía. Sin poner excusas, sin poner un pero, sin poner algo por encima de la voluntad del Señor. Entonces, ¿quién somos nosotros para decirle al Señor cuándo tenemos que hacer las cosas, cuándo nos tiene que ungir, cuándo nos tenemos que poner bien para acercarnos a Él? Sí. El Hijo de Dios, siendo perfecto, no se excusó delante de su Padre. No puso excusas para no morir en la cruz. Porque si vamos a la realidad, él no quería morir. En un momento ya estaba acostumbrado y ya quería quedarse con sus amigos. Sí. Pero entendió que delante de Él somos inexcusables. Y que cuando Él nos llama a un propósito es sí, amén. Nosotros decimos sí, pero cuando me ponga bien. Sí, pero mirá que soy tartamudo. La excusa creo que... Pasa que las cosas se basan mucho en la condición de uno que en lo que realmente es Dios. Entonces, al no saber quién es Dios en sí, por eso metemos excusa de que Dios no puede hacer ciertas cosas en nuestras vidas. Y hay una palabra en un milagro que hace el Señor Jesús que dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Exacto. No es cuestión de tu condición, de tu capacidad, de tu incapacidad quizás. Es de creer. El creer te hace ver la gloria de Dios. Entonces no hay excusa. Por más que la rebusquemos, por más que digamos que estamos mal, que estamos bien, delante de Dios no hay excusa.
Un ladrón entró al reino de los cielos, no por su condición, porque en su condición estaba mal, Sí. pero su corazón creyó que podía ver la gloria de Dios. Ese hombre ya estaba condenado, ya estaba muriendo. Sí. ¿Qué mayor excusa que nada? Yo ya me desperdicié mi vida, ya no tengo chance. Pero dijo, acuérdate de mí cuando estés con tu padre. Eso es la mayor demostración de que no hay excusa que nos aleje del amor del Señor. Y muchos cuando se acercan al Señor y le empiezan a pasar cosas malas, porque el enemigo ataca contra su vida, porque es normal. Sí. Cuando nos acercamos a Dios, vamos a pasar por momentos críticos, porque el enemigo quiere que volvamos a la vida de antes. Ponemos esa excusa para irnos. Pero en Éxodo 14:14 el Señor nos aclara y nos dice que Él peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. ¿Qué mayor motivo para no excusarnos? De entender que la batalla no la peleamos nosotros. De entender que por más que el enemigo ataca nuestra vida, nosotros no tenemos que estar nerviosos ni tener miedo, sino estar tranquilos porque Él está peleando por nosotros. ¿Qué excusa le podemos poner al Señor? El Señor no va a saber qué es que te ofrezcan alcohol. El Señor no va a saber qué es afrontar una adicción. Sí. Si dice que Él fue tentado en todo. Si dice que Él enfrentó la muerte sin excusarse, sin poner pero. Es más, haciéndolo por amor. Entonces, tenemos que dejar de poner excusa y ponernos firmes a la brecha del Señor. Estamos en un tiempo final, un tiempo en el que las cosas van de mal en peor. El otro día vi algo que me lastimó, pero que es verdad. Creo que es en un país de África, Sí. a 5 creyentes los enterraron vivos por no negar al Señor. Y son cosas las que tenemos que afrontar, pero muchos usan eso de excusa para alejarse del camino de Dios. Pero dice la palabra del Señor que nos alegremos cuando nos vituperen, cuando nos persigan. Y lo que dice el Señor es sí y amén. No hay excusa. Si estamos con el Señor, que vengan cosas malas, que vengan cosas peores. Pero estemos tranquilos que Él peleará por nosotros. No hay que poner excusa. El sufrimiento es momentáneo. Las cosas que afrontamos en nuestra vida son momentáneas. Las excusas, es una salida para el cobarde. Las excusas es la salida para el camino ancho, que son muchos los que entran por ella. Más aquellos que van por el camino angosto, que parece que cada paso que dan se van a caer, pero que no se excusan, que no dicen, no, yo no voy a ir por ese camino. Los que se mandan por ese camino, dice que son los que entrarán al reino de los cielos. Yo verdaderamente lo he vivido un tiempo y por eso hay gente al cual se lo entiende. Pero llega un momento en el que no nos podemos excusar delante de Dios. Sí. Pasa que a veces también nos justificamos nuestras acciones y realmente dejamos de pensar que Dios puede hacer algo. Entonces cuando empezamos a justificar nuestras acciones, el creer que somos nosotros por lo que hacemos, por cosas, en ese momento caímos ya de la gracia de Dios, porque ya estamos sirviendo a Dios por la palabra y no por gracia. Mira, hay una palabra que daba mi abuelo, que se le dio justamente a mi papá. Mi abuelo, para los que no saben, era pastor. Mi abuelo tenía, ¿no?, el llamado del Señor para ungirlo a mi papá de pastor. Sí. La primera vez mi papá no vino al ungimiento, Sí. la segunda tampoco. Entonces llegó un momento en el que mi papá habla con el pastor y le dice, mira, yo no quiero ser pastor porque quiero cuidar a mis hijos. Porque él se había casado con una hija de pastores, Sí. y sabía lo que viven los hijos de los pastores, que es el señalamiento continuo. Entonces mi abuelo le dijo, está todo bien, Dani, pero o te unjo o lamentablemente te tenés que alejar del Señor. Sí. Porque el llamado está. Y cuando Él llama es sí y amén. ¿Qué manera de desmantelar una excusa? Sí. De traerle por la palabra, de que en un momento la palabra nos tiene que confrontar. Sí. Por más que te vayas enojado de la iglesia. Porque la palabra de Dios hace que nosotros seamos inexcusables delante de Él. Sí. Porque si vos lo ves desde ahí decís, qué buen padre. No quería que a sus hijos lo señalen. Qué mal padre porque se estaba negando a que sus hijos cumplan la voluntad del Señor.
qué ministro, cómo cuida a su familia primero antes que todo. Qué mal ministro porque le estaba cerrando la puerta de los cielos a su familia y a él mismo. Hasta que él entendió y vino y se le ungió como pastor. Porque cuando el Señor nos llama, es sí y amén. Delante de Él somos inexcusables. Delante de Él no hay cosa que le pueda decir, sí, te la voy a dejar pasar. Por lo único que lo que el Señor nos deja pasar es por su misericordia. Sí. No hay excusa. No es por la mujer que nos diste, no es porque estábamos alcoholizados, porque estábamos drogados, porque la queríamos pasar bien, no. No es porque el día que me ponga bien voy a la casa del Señor. Porque no sabemos el día de mañana, el día que estés bien, vamos a poder estar aquí para hacerlo. Sí. Dice la palabra del Señor que luego de la venida de Él, donde arrebata su iglesia, muchos le buscarán. Muchos vendrán a la iglesia, pero el Espíritu ya no va a estar. Todas esas excusas no van a tener validez. Porque mientras Él brindaba oportunidades, la gente se escondía en las excusas. No voy a la iglesia porque hace calor, porque hace frío. Esa puede ser tu última oportunidad. Esta puede ser nuestra última oportunidad de predicar la palabra junto a Damián. De estar delante de su presencia, del pedirle perdón si hemos fallado. Entendiendo que delante de Él no hay excusa que valga. Sino entendiendo que delante de Él lo que tiene que haber no es una excusa, sino un corazón quebrantado delante de Él. De entender que el Señor vino para darnos un ejemplo de cómo vivir. Y yo en la palabra no veo a Jesús poniendo una excusa para no cumplir la voluntad de su Padre. Se tuvo que pelear con sus amigos, les tuvo que decir que el que lo quiera seguir, que tome su cruz y lo siga. Le tuvo que decir a sus discípulos que palabra dura la que él iba a predicar. No, pero ahora, si al hermano no le gusta el mensaje, no puedo predicar de eso. Nos excusamos para caerle bien al hermanito, para que la iglesia esté llena. Justamente ayer mientras íbamos a un cumpleaños, por eso también tardamos en hacer el programa, Sí. con mi papá lo hablábamos, de que los pastores que tienen la iglesia más llena se terminan yendo a un ministerio más chico donde no va nadie. Y son iglesias que tienen del poder del Señor. ¿Por qué? Porque muchas de esas iglesias que están llenas. Está bien, es un montón de cosas, pero esos pastores quieren ir al lugar donde no hay nadie para avivar el fuego del Espíritu. Y nosotros nos queremos ir a la iglesia que está llena. Avivemos el fuego en nosotros. No nos alejemos de la casa de nuestro Padre donde nos hemos criado, donde nos hemos aprendido, donde hemos comenzado a servir, porque la iglesia está vacía. El otro día lo hablamos con los jóvenes. Creo que Dante Gebel tiene una iglesia en Estados Unidos, la cual por desobediencia, por cosas que dejó la pandemia, ¿no? Cada vez va menos gente. Entonces les piden que se sienten más adelante todos. ¿Usted se piensa que Dante Gebel dejó de predicar porque la iglesia va poca gente? No, porque él sabe el llamado que recibió del Señor. Él no pone la excusa de que no hay gente, por eso no se predica. Acabamos de decir que hay una historia, hay un hombre en la Biblia que predicó a millones de personas. No se convirtió en ninguna. Exacto. ¿Qué excusa ese hombre no le podría poner al Señor? Es decir, mira, yo te cumplo, yo estoy bien, yo te busco, yo leo, yo predico. No se transforma nadie, mira, maestro, yo me voy. Pero no, porque él sabía que el que lo había llamado era el Señor. Noé, ¿qué excusa que podría haber puesto Noé? Es decir, mirá, Señor, estoy construyendo el arca, pero no veo una gota, no veo una nube, no veo nada. Pero este hombre no se excusó. Dice que obedeció conforme a lo que el Señor le dijo. Que no hizo nada de más ni nada de menos, sino que hizo lo que el Señor le había dicho. No poniendo excusa, sino poniendo al Señor. Pero no, ahora mucho ponemos excusa por encima del Señor. Sí. Historia hermosa la de Pedro que dice, Señor, mirá, estuve trabajando toda la noche. Te podría decir que no, que te vayas a tu casa, pero tu palabra echaré la red. Me puedo excusar, porque yo sé que trabaja esto. Sí. Pero si vos me mandás. Y si vamos a Lucas 5:27, la palabra nos sigue hablando sobre las excusas. A ver. Pensamiento de Leví. Lucas 7, 5, 27. Después de estas cosas salió y vio un publicano llamado Leví,
sentado en el banco de los tributos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y otros que estaban en la mesa con ellos. Ahí está. Dice que Levi era un... Es cobrador público. Publicano era. O sea que estaba bien económicamente, estaba... Era un millonario, Paco. Claro. O sea, este hombre podía poner la excusa de que sin el Señor le iba bien. Sí, Pero dice que cuando el Señor lo llamó, sí. dejándolo todo, se levantó y lo siguió. O sea, muchos ponemos la excusa de que estamos mal para no venir a la casa del Señor. Pero ahora ponemos la excusa de que estamos bien sin el Señor. Una vez un líder trajo un ejemplo que es muy claro. Cuando uno va a evangelizar, muchas de las personas dicen, mira, yo no robo, yo no insulto, yo no hago nada malo. Me parece que sin el Señor estoy bien. Un hombre que verdaderamente está bien en todos los sentidos. Económicos, sociales. Cuando sintió el llamado del Señor, dejándolo todo, le siguió. Porque delante de Dios no hay excusa. Tenemos que tener eso, delante del Señor no hay excusa. Eso es lo que verdaderamente venimos con el programa de hoy a decirle. Que muchos buscan el pero, el pelito en el huevo, el poner algo para no ir a la casa del Señor. Si no quiere venir, no venga. Sí, sea sincero con Dios y dígale, no quiero hacer esto y listo. No busque una excusa, no busque decir que es la vida que le tocó, que está pasando momentos difíciles. Si está pasando por momentos difíciles, si está triste, haga oración. Exacto. Porque la palabra dice que hay tiempo para todo. Menos para excusarnos delante de Dios. Pero le vuelvo a decir que no se le haga tarde. ¿Cuántas excusas más te quedan? ¿Cuánto tiempo más nos queda? Le vamos a seguir poniendo excusas al Señor. Le vamos a seguir diciendo sí, pero. Vamos a ir, cuando pase esto voy a la iglesia. Vamos a seguir condicionando el poder del Señor. Vamos a abrir nuestro corazón, entendiendo que cuando el Señor nos llama y nos muestra a lo que nos ha llamado, seamos como Isaías diciéndole, heme aquí, envíame a mí. Porque este hombre podría decir, no, envía a este hermano, manda al otro. No, heme aquí, envíame a mí. Mandame a mí, que no sé a lo que me vas a llamar. Te podría poner la excusa de que no sé a qué voy a ir. Pero yo voy a ir. Que entendamos en el día de hoy que no hay excusa que valga. Porque hubo un hombre perfecto que no se excusó por tu causa y por mi causa. Que no dejó que nosotros nos muramos en los delitos y en los pecados. Porque esa es una excusa válida, porque si ellos se mandaron a la macana, que paguen ellos. Sí. Pero él no se excusó. Vino y murió por tu vida y por mi vida. Algo clave que es el ejemplo del Señor. Entonces dejemos de buscar excusas. Dejemos de ponerle peros al Señor, de ponerle trabas a su poder. Sí y amén. Aquel que se ha acercado al Señor y se ha apartado. La palabra del Señor en Mateo 5:37 nos dice que nuestro sí sea sí y nuestro no, no. Si aceptamos al Señor en nuestro corazón, dice que Él estará con nosotros a donde quiera que vayamos. Aun cuando nos apartemos, porque los ojos del Señor están en todos lados. Y aquellos que están adentro de la iglesia y se están mandando alguna que otra macana afuera. También esta palabra. No hay excusa. Cuando el Señor venga no va a haber excusa. No va a haber que la fuiste a pasar bien con unos amigos, que nadie se enteró, que no los vio nadie. No hay excusa delante de Dios. Y aquel que no sabe de la palabra del Señor y piensa que así está bien, le volvemos a decir que no hay excusa. Y que no hay mayor cosa que el Señor entre en tu vida. Y si este video te llega tanto por TikTok, por YouTube, del lado que te lo compartan, es un llamado del Señor hacia tu vida. Sí. No hay excusa. Cuando Él nos llama es sí y amén. Es un mensaje que parece duro en el día de hoy. Pero no toda exhortación al principio es cosa de gozo. Mas con el tiempo nos ayuda a entender por qué el Señor nos dice así. La palabra nos dice que la palabra del Señor nos infundirá aliento. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Salmo 24, 23. Salmo 23. Nos dice que tu vara y tu callado nos infundirán aliento. Quizás esta palabra te pincha.
te toca algo que quizás en tu corazón estaba duro, que te dolió, pero tenés que entender que delante del Señor no hay excusa que valga. Que delante del Señor tu excusa no vale para nada. Delante del Señor verdaderamente tu problema es insignificante, porque Él puede hacer así y sanarte no. Entregale tu corazón sin excusa, sin poner pero, sin ponerle límites, sin ponerle un tiempo al Señor. La pastora el otro día contaba algo que yo me reía en el asiento, justamente en el culto, que ella dijo que un chico había ido y dice que estaba pasando por una circunstancia adversa, Sí. que al amigo lo habían atropellado con la moto y que él le dijo al Señor que si sanaba al amigo, él lo iba a empezar a seguir. Y si el Señor venía seguida por su alma, que como el Señor no le sanó al amigo, no le iba a servir. Ponemos excusa para no servir al Señor. Ponemos excusa para no acercarnos a su casa. Pero la palabra nos dice en Salmo 91 que el que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Que caerán 10.000 a nuestra diestra y nosotros vamos a mantenernos en pie. Pero para eso tenemos que dejar y romper con la careta de las excusas. Es decir, el Señor me mandó a esto. Sí y amén. Yo voy a ir, no importa si tengo para hablar, si no, si soy tartamudo, si tengo esta incapacidad, si no estoy preparado, si no estoy listo. El Señor me llamó. Y yo voy a ir porque el Señor me llamó. David no estaba preparado. Pero dice que el Señor era su escudo. Pudiéndose poner esa excusa de que él no estaba preparado, que no tenía el cuerpo atlético, que no estaba preparado por una guerra, que le pusieron las armaduras y le cayó. Sí. Yo a veces me lo imagino como los dibujitos, ¿viste? Que le ponen y... Pero no, dice que él dijo, mi escudo es el Señor. Entonces, le acabamos de enumerar un montón de personas que se podrían haber excusado y no lo hicieron. Y el Señor le dio la fortaleza e hizo milagros en su vida. Le mostramos la otra parte, que hay gente que se excusó delante de los ojos del Señor y la pasó mal. Porque no es lindo que te echen de algo del cual el Señor te entregó. Moisés se perdió en entrar en la tierra prometida por excusarse, por bardear a su pueblo y no cumplir lo que el Señor le dijo. Sí. Porque el Señor le dijo, abra la roca y yo haré que brote agua. Moisés hizo como él quiso, le pegó a la roca, salió agua, pero no como el Señor quería. Mirá qué excusa habría puesto Noé, ¿no? Pero el agua salió igual, Moisés. El agua salió igual, sí, pero no. Porque cuando el Señor nos manda con un propósito es sí y amén. Así que, chicos, creo que ya la pregunta quedó respuesta. Exacto. No hay excusa. Exacto. Es inexcusable. Porque yo le aseguro que si lo invitan a una joda, que si lo invitan a ver la final de la Libertad, usted no va a poner excusa. Va a dejar ese día de familia, va a dejar día de trabajo, va a pedir vacaciones, va a pedir plata de donde pueda y se va a ir. Sí. Imagínense nosotros que lo estamos invitando a la fiesta de los cielos. Que hoy la puerta de los cielos se ha abierto para que la palabra llegue a su hogar. ¿Qué excusa vas a poner? ¿O lo vas a dejar todo y vas a ir con el Señor? Como hizo Levi. Entonces, no hay excusa, hermano. Así que, hasta acá el programa de hoy. Creo que hoy habló poco y nada, Dami, que leyó nada más. Así que... Me ven en silencio, pero yo hablé casi todas las preguntas las hice yo. Claro. En pocas palabras, hablo fuera de cámara. La producción la hizo Dami el día de hoy. Así que sí, nosotros esperamos que ustedes prosperen y tengan salud. Como prospera Así su como alma. prospera su alma. Y recuerden que no hay día que el Señor deje de pensar en vosotros. Que el Señor los siga bendiciendo. Recuerden darle like, suscribirse, comentar, compartir, activar la campanita, ir a seguirnos a TikTok, el León de Judá. Sí, sí. Y bueno, el Señor nos siga bendiciendo. Paz.